Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este video tutorial en el cual hablaremos sobre acopladores de impedancia. Los acopladores de impedancia son elementos indispensables para conseguir la máxima transferencia de potencia entre circuitos, ya sean amplificadores, osciladores, mezcladores, etc. Un caso de aplicación importante es en el acoplamiento de líneas de transmisión y antenas. La idea básica del acoplador, como se ilustra en la figura que vemos allí, es que un generador de impedancia ZG igual a RG más JXG suministra potencia a una carga de impedancia ZL igual RL más JXL para que la transferencia de potencia entre generador y carga sea máxima. Es necesario que sus impedancias sean complejas conjugadas, es decir, ZG es igual a ZL conjugado, en que ZL conjugado es el complejo conjugado de ZL, es decir, RL menos JXL. La función del acoplador es, por consecuencia, hacer que el generador vea en sus terminales una impedancia compleja igual al conjugado de su impedancia interna, es decir, conjugado de ZG es igual a RG menos JXG, y del lado de la carga, la impedancia de salida del acoplador debe ser igual al complejo conjugado de la impedancia de carga, que sería ZL conjugado. En estas condiciones, se dice que las impedancias están acopladas o adaptadas en base a las impedancias de imagen. Esto significa que tanto el generador como la carga ven en sus terminales las imágenes de sus respectivas impedancias. Esto puede realizarse con circuitos formados por reactancias puras y, en el caso más simple, mediante un transformador. Acoplamiento de impedancias en líneas de transmisión. La potencia se transfiere a una carga cuando no hay ondas reflejadas, esto es, cuando la carga es puramente resistiva e igual a ZO. Siempre que la impedancia característica de una línea de transmisión con su carga no estén balanceadas, o sea que sean iguales, habrán ondas estacionarias en la línea y no se transfiere la potencia máxima a la carga. Las ondas estacionarias causan pérdida de potencia, falla del dieléctrico, ruido, radiación y señales fantasma. Así, de ser posible, una línea de transmisión se debe adaptar a su carga. Para adaptar una línea de transmisión a una carga que tenga una impedancia distinta de ZO se usan dos técnicas comunes, como son la compensación con transformador de 1/4 de longitud de onda mediante línea de acoplamiento. Adaptación con transformador de 1/4 de longitud de onda. Los transformadores de 1/4 de longitud de onda se usan para compensar las líneas de transmisión con cargas puramente resistivas, cuya resistencia no sea igual a la impedancia característica de la línea. Téngase en cuenta que un transformador de 1/4 de longitud de onda en realidad no es un transformador, sino más bien una sección de línea de transmisión de 1/4 de longitud de onda que funciona como si fuera un transformador. La impedancia de entrada a una línea de transmisión varía desde un valor máximo hasta uno mínimo o viceversa, cada cuarto de longitud de onda. Así, una línea de transmisión de 1/4 de longitud de onda de largo funciona como un transformador elevador o como un transformador reductor, dependiendo si la impedancia de carga es mayor o menor que la impedancia de ingreso. Un transformador de 1/4 de longitud de onda no es un dispositivo de acoplamiento de impedancias de banda ancha, es de 1/4 de longitud de onda en una sola frecuencia. Las transformaciones de impedancia para una línea de transmisión de 1/4 de longitud de onda
son las siguientes. Si la resistencia de carga es igual a la impedancia de ingreso, la línea de un cuarto de longitud de onda funciona como un transformador con relación de vueltas 1 a 1. Ahora, si la resistencia de carga es mayor a la impedancia de ingreso, la línea de un cuarto de longitud de onda funciona como un transformador reductor. Y por último, si la resistencia de carga es menor a la impedancia de ingreso, la línea de un cuarto de longitud de onda funciona como un transformador elevador. Como en los transformadores, uno de un cuarto de longitud de onda se pone entre una línea de transmisión y su carga. El transformador de un cuarto de longitud de onda no es más que un tramo de línea de transmisión de un cuarto de longitud de onda de largo. La figura muestra cómo se usa ese transformador para adaptar una línea de transmisión a una carga puramente resistiva. La impedancia característica de la parte de un cuarto de longitud de onda se calcula con la fórmula Z sub O' igual a la raíz cuadrada de Z sub O multiplicado por Z sub L. Siendo así, Z sub O', la impedancia característica de un transformador de un cuarto de longitud de onda. Z sub O es la impedancia característica de la línea de transmisión que se está compensando. Y por último tenemos Z sub L es igual a la impedancia de la carga. Esto se puede ver más claramente con un ejemplo. Nuestro ejemplo dice: calcular la longitud física y la impedancia característica de un transformador de un cuarto de longitud de onda que se debe usar para compensar un tramo de cable donde su impedancia de ingreso es de 50 ohmios a una carga resistiva de 150 ohmios. La frecuencia de funcionamiento es 150 MHz y el factor de velocidad es Bf igual a 1. La solución, ¿cuál sería? La siguiente. La longitud física del transformador depende de la longitud de onda de la señal, como ya sabemos. Entonces, al sustituir en la ecuación de la longitud de onda, la cual es igual a la velocidad sobre la frecuencia, donde lambda es la longitud de onda, primero hay que tomar en cuenta que la velocidad es igual a la velocidad de la luz, por ser una onda que viaja a esta misma velocidad. Eso tenemos que tener en cuenta. La velocidad de la luz es igual a 3 por 10 a la 8, como muchos de nosotros ya sabemos, sobre segundos, metros sobre segundos. Y nuestra frecuencia, que ya conocemos, que es de 150 MHz. Sustituimos todo y tenemos que es 2 metros. Pero como es un transformador de cuarto de longitud, nuestra longitud real sería de 0.5 metros. Entonces ahora la impedancia característica del transformador de 0.5 metros se determina con la ecuación antes vista y ahora se reemplaza con el valor de la impedancia de ingreso y de la resistencia de carga. Y obtenemos que la impedancia característica de un transformador de un cuarto de longitud de onda es de 86.6 ohmios. Ahora explicaremos nuestra segunda técnica para poder acoplar impedancias. Esta técnica es la adaptación con línea de acoplamiento. Cuando una carga es puramente inductiva y puramente capacitiva, no absorbe energía. El coeficiente de reflexión es 1 y la relación de onda estacionaria es infinita. Cuando la carga es una impedancia compleja, y este suele ser el caso, es necesario eliminar la componente reactiva para adaptar la línea de transmisión a la carga. Para este objeto se utilizan líneas de acoplamiento. Una línea de acoplamiento a una línea de transmisión no es más que un tramo adicional
de línea de transmisión que se conecta entre los hilos de la línea primaria, tan cerca como sea posible de la carga. La susceptancia de la línea se usa para sintonizar la susceptancia de la carga. Para la adaptación con línea de acoplamiento se colocan líneas en corto o abiertas. Sin embargo, se prefieren las líneas en corto, porque las líneas abiertas tienen la tendencia a irradiar, en especial a frecuencias más elevadas. La figura que tenemos aquí muestra cómo se conecta una línea en corto para anular la susceptancia de la carga y balancear la resistencia de carga con la impedancia característica de la línea de transmisión. Se ha demostrado cómo un tramo de línea de transmisión puesto en corto puede verse resistivo, inductivo o capacitivo, dependiendo de su longitud eléctrica. Una línea de transmisión de media longitud de onda o menor se puede usar para sintonizar y eliminar el componente resistivo de una carga. El proceso de adaptar una carga a una línea de transmisión con una línea de acoplamiento en corto es el siguiente. Ubicar un punto tan cerca de la carga como sea posible, donde el componente conductivo de la admitancia de entrada sea igual a la admitancia característica de la línea de transmisión, donde la admitancia es igual a 1 sobre la impedancia de ingreso. Fijar la línea puesta en corto al punto de la línea de transmisión determinado en el paso anterior. Como último paso tenemos que, dependiendo si en el punto localizado en el paso 1 el componente reactivo es inductivo o capacitivo, ajustar la longitud de la línea, donde el componente conductivo de la admitancia de entrada es igual a la admitancia inicial, sabiendo que B es igual a B de acoplamiento. Gracias por su atención. Esto fue todo el tutorial de acoplamiento de impedancias.